Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Todo el que esté por ahí, que el Señor le continúe bendiciendo en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo en esta preciosa hora. Todo aquel que esté por ahí y que desea compartir este video, si lo puede hacer, se lo agradecemos en el alma. Yo aquí lo voy a hacer lo propio. Dios bendiga a todo aquel que se está uniendo en esta gloriosa hora. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Todos los que se unen, bendiga a mi hermano Wilson. Un abrazo, Wilson. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso. Dios te bendiga. Todos los que se unen por ahí, que el Señor le continúe bendiciendo en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que entre, por favor, compartir este video con alguien. Comparte este video si puede. Gloria a Dios. ¿Cómo enfrentamos las crisis? Ese es el tema que vamos a estar hablando en este breve momento. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios. Bueno. Por aquí. Dios bendiga a todos los que se unen por ahí. En breve comenzamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre de bueno. Aleluya. Así que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos compartir este breve video esperando que sea de bendición para todos nosotros. Nosotros estamos predicando, comenzamos a predicar ayer. Hoy terminamos campaña, ya mañana sábado regresamos a la isla. Estamos aquí en Carolina del Norte, un pueblecito. Se me hace difícil recordar su nombre. Sé que está como aproximadamente a 1 hora y media de Charlotte. Aquí estamos. Realmente lo que se vive, bueno, cogí escala en Fort Lauderdale y luego llegué a Carolina del Norte. Y realmente lo que se vive o lo que se ve en el aeropuerto o lo que se respira, y usted lo puede notar, pero realmente el aeropuerto lo que se ve es una situación de desesperación, de crisis, de miedo. Y realmente pues nosotros como creyentes y cristianos, nosotros estamos llamados a enfrentar las crisis basadas en nuestra experiencia de fe. Amén. Basada en nuestra experiencia de fe. Cómo el creyente, cómo el cristiano, cómo se puede enfrentar las crisis. Las crisis no son nuevas, las crisis a lo largo y a lo ancho de nuestra vida, ya sea como sociedad, como persona, podemos enfrentar diferentes tipos de crisis. Crisis ministerial, crisis personal, crisis en la iglesia, crisis en la familia. Y cómo realmente nosotros enfrentamos esas crisis, todo depende de la fe, ¿verdad? Esa palabrita, la fe. Todos conocemos lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero realmente la Biblia habla de diferentes clases de fe. Pablo le llama a Timoteo a que él pueda imitar la fe que habita en su abuela Loide, en su madre Eunice, y dice que en ella hay una fe no fingida. Fíjese bien, la palabra, Pablo habla en Romanos capítulo 14, débiles es la fe. Pablo habla
acerca de Timoteo, en Timoteo 1:5, ¿verdad? Y le dice textualmente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe fingida literalmente significa una fe sin fingimiento, que no sea simulada, literalmente significa no una fe hipócrita. Y esto es bueno recalcarlo, porque muchos fingen la fe, y obviamente desde la perspectiva que siempre la temática que nosotros tocamos acerca del fin de los tiempos, acerca de la apostasía, acerca del neopentecostalismo, acerca de las diferentes corrientes que están azotando la iglesia realmente, de alguna manera, hemos perdido la esencia de lo que realmente es fe, la fe que se basa en las escrituras. ¿Y cómo enfrentamos la crisis? Refiriéndonos precisamente en estos momentos del coronavirus, el momento que no podemos negar. Y una cosa muy importante es que nosotros podemos entender que una fe que no es fingida, como Pablo le escribe en 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, que le dice, mira, estoy seguro que también en ti hay una fe no fingida, la cual habito en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, que en ti también. Literalmente la fe que Pablo le está hablando a Timoteo, que es una fe que sea sin fingimiento, una fe no fingida, que no es una fe simulada o una fe hipócrita. Cuando nosotros no tenemos una fe basada en el aspecto bíblico, simplemente es una fe fingida. Fe no es positivismo, fe se diferencia de lo que es el positivismo, porque el positivismo niega la realidad de los hechos. La fe no niega en ningún momento la realidad de los hechos. La fe bíblica se basa en la realidad de los hechos, para luego, en medio de esa realidad, confesar victoria por medio del conocimiento bíblico. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la fe en 2 Corintios capítulo 7 en adelante, quiero comenzar de este versículo, porque es muy importante que nosotros entendamos esto. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, y Pablo, el subtema del capítulo 4, verso 7 en adelante, es la fe. Y Pablo le está hablando a Timoteo de una fe fingida, una fe hipócrita, una fe que es fingida. Cuando nosotros asumimos, y obviamente, como siempre estamos tocando la temática en estos momentos, la temática de que del neopentecostalismo, de esta corriente, que hemos tenido varios estudios, que siempre estamos hablando acerca del positivismo, de la fe positiva o de la confesión positiva, muy diferente a la fe bíblica. La fe bíblica se basa en la realidad de los hechos, como el apóstol Pablo está basándose en este tema en el 2 Corintios capítulo 4 verso 7, donde dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo siempre basa de la primicia de la realidad, y Pablo también está diciendo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que somos vasijas de barro, y que en esa vasija de barro hay un tesoro, que es el poder de Dios que habita en nosotros. Entonces, mire qué interesante, porque si nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios, saturados del Espíritu Santo, cualquier crisis que comencemos a enfrentar, va a ser imposible enfrentar cualquier crisis si no hay presencia de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo, cuando aborda este tema de la fe en 2 Corintios capítulo 4, verso 7 en adelante, nos está diciendo, tenemos este tesoro en vaso de barro. O sea, estamos conscientes que somos vasijas de barro y que portamos algo dentro de nosotros, pero seguimos siendo vasija de barro, y por tanto podemos estar derribados pero no destruidos, podemos estar perseguidos pero no desamparados, podemos estar en apuros mas no desesperados. O sea, esa es la realidad, la diferencia entre la confesión positiva. En este caso estamos utilizando la base de 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, donde Pablo le está diciendo que está seguro que en él hay una fe no fingida, la cual también la hubo en su abuela y en su madre. Estamos diciendo que esa fe no es una fe
fingida. Una fe fingida es aquella que ignora la realidad de los hechos y parte de una primicia, de una fantasía. No es fundamentada en las escrituras, no es fundamentada en la Biblia, no es fundamentada la fe. Se alimenta de las promesas bíblicas. La fe se alimenta de las promesas bíblicas, no es fundada en ideas o pensamientos abstractos, ni en ideas de humanos, opiniones humanas. La fe se basa en las escrituras. Y cuando nosotros edificamos nuestra fe en las escrituras, eso crea confianza, eso crea esperanza, eso crea confianza y certeza en Dios, no en nuestra propia fuerza, porque estamos conscientes que somos vasijas de barro, y entendiendo que somos vasijas de barro y que no predicamos esta super fe, porque la super fe se describe de esta manera, pero lo que realmente es la super fe es una fe fingida, ¿verdad? Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, que es una fe fingida, una fe simulada o una fe hipócrita. La hipocresía, en el contexto o su etimología, lo que significa que es una fe, la hipocresía es algo que es, literalmente significa una actuación, ¿ve? Una superfe no es superfe, es una fe basada en ideas, en opiniones y en el positivismo, el cual niega la realidad de los hechos y nos lleva a vivir una super espiritualidad también, que es una falsedad, porque la Biblia no habla de una super espiritualidad, la Biblia no habla de una super fe, la Biblia habla de fe, la Biblia habla de espiritualidad, la Biblia habla de madurez, no habla de lo super. Los super son construcciones humanas, construcciones e ideas basadas en opiniones y en conceptos humanos, que lo que pretende es proyectar algo que realmente no somos. Partiendo de la primicia que Pablo dice que tenemos este tesoro, o sea, claro que tenemos ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El glorioso Espíritu Santo que reposa dentro de nosotros y que nos capacita para sobrellevar cualquier crisis. Pablo también está hablando en estas epístolas de Corintios, le está diciendo, mira, yo tengo un aguijón en mi carne. Él parte de la primicia del aguijón de la carne. Pero cuando le rogó al Padre que se lo quitara, Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, entonces que fuerte. ¿A qué debilidad se estaba refiriendo? A la debilidad como vaso de barro. Somos vasos de barro. Y el mejor ejemplo que podemos nosotros poder hablarle en este momento de crisis es el momento donde Jesucristo está en el Getsemaní. Y hay varios pasajes. Podemos citar Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Podemos citar el pasaje de Juan, Juan capítulo 12. Capítulo 12, cuando Jesús dice, ahora está turbada mi alma y diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido ahora. Eso lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. En Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Antes de Cristo enfrentar la prueba más grande de su vida, que era entregar su vida, y obviamente Cristo estaba consciente de su propósito sobre la faz de la tierra, que Cristo fue enviado a la tierra para un propósito. Juan el Bautista lo expresa de la siguiente manera: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el propósito de la encarnación de Cristo fue morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, redimirnos, perdonarnos, lavarnos con su sangre, justificarnos delante del Padre, recibir adopción. Somos herederos, coherederos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, Cristo está hablando, o mejor dicho, el escritor de Mateo, está hablando Mateo y está narrando las horas antes de Cristo, o los días antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, y esta escena se encuentra en el monte Getsemaní. Y dice de la siguiente manera, el verso 36 dice, Jesús llegó entonces a un lugar llamado Getsemaní, que dicho sea de paso significa prensa, significa ahí donde se prensaba la oliva para sacar aceite, y era un lugar, ¿verdad?, de olivo. Entonces dice, dijo Jesús, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. O sea, número uno, oró una vez. Tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a orar, entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos, halló durmiendo, y dijo Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, y velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el verso 42, otra vez fue, y orando por segunda vez dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. O sea, estamos hablando de Jesús de Nazaret, el ejemplo más grande a seguir. Jesús de Nazaret, en la hora más crucial de su vida, la prueba más terrible de su vida, número uno, vemos que oró 3 veces al Padre la misma oración. La misma oración. O sea, partimos de la primicia de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, que tenemos este tesoro en vaso de barro. Aquí lo que estamos viendo es esa divinidad, 100% Dios, 100% hombre, depositada en esa vasija de barro que es nuestra humanidad, que la palabra del Señor dice en Gálatas que el espíritu y la carne se oponen para que no hagáis lo que queráis. Entonces, en esa vasija de barro, vemos la vasija de barro manifestándose. ¿Cómo se manifiesta la vasija de barro? Se manifiesta que Jesús dice, entristecido y angustiado en gran manera. Verso 38, mi alma está muy triste. ¿Cómo oró Jesús? La oración de Jesús no fue una oración de superfe, porque es una oración donde es una batalla entre la carne y el espíritu. Está diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú. Entonces, vemos a un Jesucristo orando como hombre, no como una superfe. No ve la perspectiva de arrogancia, ni declaro, ni yo profetizo. No. Desde la perspectiva de la humanidad, pero estamos viendo que su carne está batida, su estado emocional, hay tristeza, hay angustia, pero su madurez espiritual, ¿ve? Porque aquí es donde la fe se tiene que madurar. Y una fe madura es una fe que entiende y reconoce el estado emocional de tristeza, de angustia. Pero ¿qué pasa? Parte de la primicia del propósito, o sea, es una fe fundamentada. ¿Qué te quiero decir? Que usted puede tener fe, pero no significa que la angustia o el entristecimiento puede ser que esté dentro de usted. ¿Ve? Esa es la fe que se basa en la Biblia. La preocupación también que esté dentro de usted. Pero donde se diferencia la fe madura y la madurez, no es en no entristecerse o en no en angustiarse, o como dice Juan, dice que su alma estaba turbada, lo que significa que había una conmoción interna debido a lo que él sabía que iba a enfrentar, la muerte. Y ahora, cuando hablamos de la muerte, por más que fe que usted tenga, hay algo que existe dentro del ser humano que es la fe. Usted como ser humano, tenemos un instinto como humano que es salvaguardar su vida. O sea, el ser humano tiene una conducta de salvaguardar su vida que está dentro de nosotros. O sea, nadie desea morirse. Esa es la realidad. Por más espiritual, por más que usted lo pinte, que si yo quiero estar, no. Porque es algo instintivo de la preservación del ser humano o la preservación de la vida. Es un instinto humano. O sea, usted lo tira en un desierto, su instinto es buscar agua y buscar la supervivencia. La supervivencia es un instinto del ser humano que está en nuestra carne. Y no significa que sea en contra de la fe, significa, y eso a usted lo hace un ser humano. Pareciera que el ser humano en este momento de nuestra vida, mucha gente lo pintan como si fuera contrario a la fe, pero no es contrario a la fe. Lo que nosotros podemos hacer, o lo que parte la fe, es la primicia de la realidad. O sea, tengo miedo, tengo angustia, hay incertidumbre, hay una crisis, hay una realidad, hay un virus que está
arropando el planeta Tierra, Cristo enfrentó la misma batalla. Me espera la muerte, yo sé que para esto he venido. O sea, hay un propósito. Él, aunque estaba angustiado y aunque estaba muy triste, él se paró y su fe madura, su perspectiva de madurez lo paró desde la base de la perspectiva de la confianza, o sea, de entender que hay un propósito. Cuando nosotros entendemos que hay un propósito, aunque por más difícil que sea, Jesús oró de tres veces lo mismo. Le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La verdadera fe no es aquella super fe que yo digo, yo declaro, decreto. No, hermano, la super fe no guarda. O sea, una persona me dijo: pastor, es pecado ponerse una mascarilla. Y yo digo, pero Dios mío, pero que esto no me cabe en mi mente. ¿Cómo es que nosotros vamos a desligar una cosa de otra? Porque ahí es donde es la superfe, donde es una fe fingida, que aquellos que sienten temor dentro de ellos y que realmente es una situación para preocuparse, y la preocupación no es falta de fe, preferimos tomar una actitud de fingimiento. Ese fingimiento nos lleva a una hipocresía y a una fe falsa, cual Dios no va a respaldar esa fe. Pablo le está diciendo a Timoteo: estoy seguro que en tu madre y en tu abuela hubo una fe no fingida, la cual hay también. O sea, la fe es una fe verdadera. O sea, yo tengo fe, pero como ser humano me preocupo. Tengo fe, pero como ser humano me preocupa mi familia, pero tengo fe. Ahora, la fe no es negar la realidad de los hechos, no es usted andar irresponsablemente por ahí, que Dios va a suplir, que Dios aquello, que no, usted tiene que ser responsable. Usted tiene que, si eso fuera así, ¿por qué entonces el propósito de José en el Génesis fue sacarlo de su familia, posicionarlo segundo en mando para un tiempo de crisis sobre los patriarcas, sobre aquella generación que Dios había escogido para formar la nación de Israel, ¿verdad? En este caso José, sus hermanos, Abraham y toda esa gente, patriarca, lo posicionó a José después del mando, segundo en mando en Egipto, ¿para qué? Para preparar provisión para un tiempo de sequía y de hambre. O sea, hermano, Dios no rompe los procesos naturales de la vida. Cuando Dios obra porque Dios le dio al hombre inteligencia, Dios le dio al hombre sabiduría, y sabiduría no es saber, porque conocer es inteligencia. Inteligencia es la capacidad de comprender la información, ¿verdad? Inteligencia es la capacidad de comprender la información, pero sabiduría es la capacidad de poder aplicar el conocimiento. Entonces, hay gente que no son sabias. ¿Por qué no son sabias? Porque el avisado ve el mal y se esconde. Más el simple. ¿Qué es el simple? El que no tiene sabiduría, el que no aplica el conocimiento. Entonces, es muy interesante esta super fe que se mueve en el pueblo de los super espirituales, donde dicen, o sea, pastor, ¿es pecado ponerse máscara? Claro que no. ¿Por qué? Porque pecado sería no ponérsela. Porque entonces usted está respaldándose. Usted es una fe fingida, una fe hipócrita, porque usted no se basa en las escrituras. Su fe no se basa en la escritura, sino que se basa en algo abstracto, en un pensamiento, en una idea que no se basa en las escrituras. Mire, le di el ejemplo de José, que Dios lo envió al segundo al mando. ¿Para qué? Para que pudiera salvaguardar a su generación, a su familia, cuando viniera un tiempo de hambre. ¿Qué hicieron? Hicieron comida, hicieron provisiones. O sea, nosotros tenemos que ser sabios y aplicar el conocimiento que tenemos y hacer los preparativos. ¿Ves? Entonces, Jesús estaba angustiado, Jesús estaba entristecido, Jesús oró 3 veces y Jesús se encontraba solo. Jesús se encontraba solo porque sus discípulos estaban durmiendo. Jesús estaba solo peleando la batalla, lo que demuestra que es una guerra entre la carne y el espíritu. Pero cuando nuestra fe se basa en las escrituras, ese temor y esa angustia usted la someta a la voluntad del Señor. ¿Ve? La fe verdadera es una fe que se someta a la voluntad del Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios Padre para con Jesucristo, su Hijo, era que Él pasara el proceso de muerte, porque para eso Él vino. Él vino para morir en la cruz del Calvario. O sea,
Cuando usted entiende su propósito, es cuando usted entiende su propósito. Cuando usted se basa en las escrituras, su fe se fundamenta. O sea, ahora aparece Jesucristo. Uno de los títulos que Isaías el profeta le pone a Jesucristo es, entre muchos, le dice Emanuel, el Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros. O sea, Jesús bajó en la tierra no para hacerse más Dios, sino que actuó con nosotros, caminó con nosotros como hombre, ¿verdad? Siendo Dios, caminó como hombre entre la faz de la tierra, actuó como hombre porque lloró, ¿verdad? Y también era Dios porque hubo una manifestación, ¿verdad? Por ejemplo, en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, sus rostros resplandecían mostrando su divinidad, ¿verdad? Hay mucha gente que se turban porque ven a Jesucristo turbado, ven a Jesucristo sangrando, ven a Jesucristo llorando ante la tumba de Lázaro y creen que Jesucristo no participa de la deidad, o sea, dejó de ser Dios, y eso es una falacia. 100% Dios, 100% hombre, pero caminó sobre la faz de la tierra como hombre, y en ese caminar como hombre, en ese caminar como ser humano, experimentó lo que cualquier ser humano experimentó tristeza, experimentó dolor, experimentó turbación, como dice las escrituras, y lo tenemos fundamentado en la Biblia, en Mateo capítulo 26, verso 36 al 46, dice que oró 3 veces lo mismo. O sea, hay veces en nuestra vida que oramos lo mismo, estamos turbados, estamos orando, pero nuestra fe no se basa en no turbarse, nuestra fe no se basa en no llorar, la fe no se basa en que no vamos a estar preocupados, nuestra fe que en medio de nuestra preocupación entendemos que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, entendemos que nosotros humanamente hacemos lo posible, como humanos hacemos lo humanamente posible, pero hay un Dios que va a hacer lo imposible. ¿Qué es lo que va a hacer lo imposible? Por ejemplo, este jueves y viernes, acabamos campaña aquí en Carolina del Norte. Estuvimos en los aeropuertos, se respira temor, todo el mundo con las máscaras, se respira miedo, se respira incertidumbre. ¿Por qué? Porque básicamente es un enemigo invisible. Usted no ve un germen, usted no ve un virus en el aire, es un enemigo literalmente invisible. Pero ¿qué usted hace? Pues yo hago lo humanamente posible. Busco una mascarilla, me lavo las manos, hand sanitizer, guardo distancia, lo humanamente posible. Ahora, lo imposible le toca a Dios. Yo no veo el virus, lo imposible le toca a Dios. Confío que si ese virus está en contacto conmigo, confío en el Señor. Lo que dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y sigue por ahí el Salmo 91, pero que está hablando, si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, aquellas cosas que humanamente me son imposibles, ¿verdad? Aquellas cosas que humanamente no puedo guardarme, Dios me va a guardar, ¿ves? Dios me va a cubrir con su sangre. Esa es mi confianza. No podemos negar que hay incertidumbre, no podemos negar que hay una experiencia que jamás la hemos pasado. No es una, entonces, no podemos negarle no podemos obviar, hermano. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Entonces, ese versículo yo lo utilizo porque somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. O sea, todavía no andamos un cuerpo glorificado, andamos un cuerpo que cabe la posibilidad que nos enfermemos, andamos un cuerpo humano que cabe la posibilidad, como dice el apóstol Pablo, que tiene un aguijón en la carne, y Cristo le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso que el humano, nosotros como creyentes que basamos esta vida, nuestra experiencia basada en la fe bíblica,
cabe la posibilidad que nos enfermemos, cabe la posibilidad que nos desanimemos, cabe la posibilidad que nos entristezcamos como Jesús se entristeció, como su alma estaba muy turbada en el Getsemaní, que sus sudor eran como gota de sangre, sabiendo la expectación de las cosas que venían, pero nosotros basamos nuestra experiencia en la fe. En la fe. Y esa fe nos da esperanza. Esperanza es el estado de ánimo en cual se espera lo prometido. Tenemos base y fundamento para que en esta hora y en este momento de la hora profética que estamos viviendo, la iglesia, el mundo, el corazón se desfallece. O sea, no es lo mismo entristecerse, angustiarse, estar preocupado, que su corazón es desfallecer, como dice en Lucas capítulo 21. Dice que ante la expectación de las cosas que sobrevendrán, refiriéndose al escritor de Lucas, refiriéndose a las señales que estamos viviendo en estos tiempos finales, guerra, rumores de guerra, hambre, peste y todas estas cosas, el corazón del hombre se desfallece por la expectación que sobrevendrá. ¿Por qué? Porque otra traducción bíblica dice que el hombre está esperando el fin del mundo, pero yo como creyente, yo no estoy esperando el fin del mundo. Yo estoy esperando un acontecimiento que sacudirá al planeta entero, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Este panorama que estamos viendo de este virus, de esta plaga, de esta peste que se ha desatado sobre el mundo entero, el panorama del arrebatamiento de la iglesia será similar. Los gobernantes, los presidentes, el mundo entero será conmocionado. Anuncios, rueda de prensa. Miles han desaparecido. Miles han desaparecido. Esto será semejante al arrebatamiento de la iglesia. Se implementarán medidas. Las bolsas de valores se caerán, todo pasará cuando Cristo venga. Pero nosotros tenemos una esperanza. Es que ante estos acontecimientos que estamos viendo, que es sombra de lo que ha de venir, que es la gran tribulación, pero Dios levantará su iglesia. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cómo enfrentamos las crisis? Basada en la fe. ¿Cómo enfrentamos las crisis? Basada en la fe bíblica. No se sienta mal por estar preocupado, no se sienta mal por sentir un poco de ansiedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa que usted no es un querubín, significa que usted es un ser humano. Pero mi experiencia como ser humano se basa en el fundamento de la fe. Creo que Dios guardará a mi familia. Creo que Dios protegerá a los míos. Creo lo que dice la Biblia. Y si de alguna manera llegara a padecer, llegara a padecer, yo tomando las medidas y clamando al Señor, entiendo que hay un plan y un propósito de Dios. O sea, la fe no niega la realidad de los hechos, parte de la primicia de la realidad para entonces proclamar victoria en medio de la crisis. Acuérdese que en medio de las plagas de Egipto, Dios había guardado a su nación, y las plagas lo que estaban anunciando Egipto es que Dios iba a sacar a su pueblo. Lo que está pasando en estos momentos es que estas plagas que se están desatando es que Dios va a sacar a su pueblo. Arrebatamiento, eso lo dice la Escritura. El día ni la hora nadie lo sabe, pero dejó señales para que nosotros podamos entender los tiempos proféticos en el cual estamos viviendo, que se aproxima una gran tribulación sobre la faz de la tierra cuando nunca la hubo ni la habrá después de aquellos días. Estos son estos tiempos. Enfrentemos las crisis con fe. Enfrentemos la crisis con una fe no fingida, sino una fe basada y fundamentada en las Escrituras. Segundo, hagamos lo que humanamente posible usted puede hacer. Hand sanitizer, lávese las manos, siga las instrucciones que se le dice, pero todo basado en la fe. Sobre todas las cosas, creo que el Señor es mi cobertura. Nosotros no podemos tentar a Dios. ¿Ve? Hay gente que su fe es como la fe que el enemigo le estaba inyectando a Jesucristo en aquel gran monte, en el pináculo. Échate de aquí, que a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea,
Fe no es tentar a Dios, y tentar a Dios en el sentido de que nosotros no hacemos nuestra parte como ser humano y pretender que Dios haga la parte que nos corresponde a nosotros como ser humano y la parte que le corresponde a Él como lo imposible. Nosotros nos toca lo posible, a Dios le toca lo imposible. Esa es la base y el fundamento de la fe bíblica. La fe bíblica nunca ignora la realidad de los hechos. La fe bíblica nunca parte de la primicia de la realidad para confesar victoria. Y termino con esto. Pablo dijo que era ciudadano del reino de los cielos, advenedizo, pero cuando Pablo se ve en el peligro de que Dios le dice, mira, vete, como él estaba en Jerusalén y allí lo apresaron, y él apeló como ciudadano romano, apeló al César, o sea, y entonces ahí fue que recibió la revelación, mira Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, también es necesario que lo haga en Roma. O sea, aquel hombre que estaba diciendo que era ciudadano del reino de los cielos, no lo invalidaba para que terrenalmente fuera ciudadano romano y apelara a los derechos como un ciudadano romano, como lo fue el apóstol Pablo, que cuando se vio y lo apresaron en Jerusalén, apeló al César porque era ciudadano romano. O sea, una cosa no invalida a otra. El que usted se lave las manos, toma las debidas precauciones, se ponga mascarilla, no invalida que usted no tenga fe, ¿verdad? Lo que significa es que humanamente usted está haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible. Así que Dios nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé comprensión en las Escrituras para poder comprender lo que realmente es la fe basada en las Escrituras, que es activada por la comunión íntima con el Espíritu Santo, que sin ese poder no podemos activar esa fe bíblica y esa fe real que se basa en las Escrituras, en nuestra confianza en el Señor. Así que Dios me le bendiga, todos los que están por ahí, pastores, ministros, evangelistas, esperando que esta palabra pueda traer un poquito de confort, de fortaleza a sus vidas, orando los unos por los otros, sobre todas las cosas, orar al Señor, confiando en Dios, que Dios es el que tiene cuidado y control de nuestra vida. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo realmente no le niego que cuando vi ese impacto en el aeropuerto de toda esa gente con mascarilla, el anuncio del Trump que estaba cancelando los vuelos a Europa, si Cristo se estremeció, si Cristo en el Getsemaní se entristeció, se conmovió su espíritu, no le niego que, muchachos, si fue Cristo, imagínense nosotros. Y realmente es que a nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer, cumplir con el Señor, cumplir con los compromisos, predicar, hablar, testificar, seguir haciendo lo que tenemos que hacer como pastores, impartir fe, orientar al pueblo, fortalecer una fe bíblica, hablarle, ¿verdad? Y debemos de hacer lo que debemos hacer. Sé que si esta crisis avanza, sé que se prohibirán las reuniones. Nosotros como pastores tenemos que hacer un plan de contingencia, tenemos que tomar medidas, ¿verdad? En nuestros templos, todo eso no niega la realidad de que somos una comunidad de fe basada en la experiencia de que Dios es todopoderoso, pero las medidas son importantes. Eso no invalida que no tengo fe. A lo contrario, eso me hace tener una fe madura en Dios, entendiendo que lo imposible le corresponde a Dios. Así que solamente a nosotros nos resta orar, confiar en el Señor, seguir las instrucciones, y muy importante, vamos a suponer que suspendan los cultos, o sea que el gobierno impida que haya reuniones, aunque estoy viendo que las reuniones que se impedirán serían reuniones más de 200 personas en adelante, pero dado el caso de que por alguna manera impidan que nos reunamos como iglesia, ahí es donde se prueban los fundamentos de la iglesia. Si usted en estos tiempos, usted no tuvo una disciplina de un diario devocional, de orar en su casa, de tener comunión con el Señor, esa disciplina usted no la desarrolló, yo le recomiendo que usted
como parte de ese plan de contingencia y porque es bíblico usted desarrolle esa vida de diario devocional con el Señor, de oración, de palabra, de lectura, meditación, porque si llega el momento que usted no se va a poder congregar, la pregunta es: ¿usted va a dejar de orar? ¿Usted va a dejar de alabar a Dios? ¿Usted va a dejar de tener comunión con el Señor? ¿Usted va a dejar de sentir los ríos de agua viva? No. Es momento de que usted active como plan de contingencia y como... porque tampoco yo creo que todo aquel que no ore diariamente va a entrar en el reino de los cielos. O sea, tienes que desarrollar esa vida de oración en tu casa. Así que Dios me le bendiga a todos. Hacia adelante en Cristo. Busquemos el rostro de Dios como nunca antes. Preparemos ese plan de contingencia. Preparemos un altar familiar, adoración, oración, alabanza en nuestras casas. Aprovechemos este momento para compartir el mensaje de salvación con otros. Compartir esta coyuntura histórica que estamos pasando, profética, que estamos viviendo, para compartir el mensaje de salvación con otros. Y realmente no entiendo el proceso de pensamiento de alguna gente que dicen que nosotros hablar de los tiempos proféticos es infundir miedo al pueblo. Y vamos a verlo de un análisis. Realmente, ¿qué es el miedo? El miedo, hay miedos positivos y hay miedos que son fobias. ¿Cuál es un miedo positivo? Bueno, que si usted me trepa a un segundo piso, un tercer piso, yo no voy a tirarme de allí porque es un miedo positivo. Usted prende una hornilla y pone su mano encima del fuego, usted no la va a poner porque es un miedo positivo. Es un miedo positivo de respeto. ¿Ve? El temor negativo es una fobia, son miedos irracionales. Todo miedo irracional que se base sin fundamento, sin lógica, pues es una fobia. Fobia a estar solo, fobia a estar encerrado, diferentes tipos de fobia hay gente que le tienen miedo hasta a los gatos, una fobia. Es un miedo irracional. Pero ese es el temor negativo, ese es el temor malo, ese es el temor que nosotros no infundimos. Nosotros sí infundimos el temor, un respeto a Dios. Si nosotros a través de nuestro mensaje de advertencia profética, escatológica de estos tiempos finales, alguna manera, como dice la Biblia en Lucas capítulo 21, que el corazón de los hombres desfallecerá por la expectación de la cosa que sobrevendrá, entonces ese temor es un temor que se puede utilizar a favor de la obra de Dios, porque no es un temor negativo, es un temor que se infunda en la racionalidad del ser humano. Significa que viene un peligro inminente. ¿Qué voy a hacer? Me voy a esconder, me voy a cubrir. Ahora, como el ser humano tiene un temor racional de que algo está pasando, pero que ese temor lo puede llevarse a esconderse, pero irse lejos de Dios, pues entonces yo como pastor lo voy a dirigir a donde el refugio, que se llama la iglesia. Al refugio, que es como el tipo del arca que Dios está preparando, porque se acerca un diluvio sobre la faz de la tierra, que son juicios finales que se aproximan. Yo voy a utilizar el temor que tiene la gente para dirigirlo a un temor positivo, para que se refugien en el Señor. El Salmo 91 dice: el Señor ha sido refugio de generación en generación. O sea, el salmista estaba diciendo, está hablando de la perspectiva de la eternidad de Dios, pero está hablando de que en medio de una generación que viene, una generación que va, el refugio indiscutible sigue siendo el Señor. El refugio indiscutible de generación en generación sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como portadores de la verdad del mensaje de Cristo, como pastores, ministros, evangelistas, misioneros, maestros, tenemos que utilizar o dirigir el temor que siente la gente para encomendarlos al Señor. O sea, yo estoy hablando que hay dos tipos de temor. El temor fobia es un temor que se basa en la irracionalidad del ser humano, pero el temor positivo es el temor que usted lo sube a un quinto piso, usted no se va a tirar de allá, porque es un temor de respeto. La gente está sintiendo temor, pero yo le tengo que explicar en qué se basa ese temor. Mire, viene un día de juicio. O sea, yo no entiendo cómo es que hay gente que dice: mire, hermano, deje de estar infundiendo miedo. O sea, la ignorancia que estamos viendo es sin precedente. Que se supone que aquellos que seamos comunicadores del evangelio somos los primeros ignorantes, que le estamos diciendo a la gente: mira, que no tenemos miedo. O sea, ellos basan su fe en una fe positivista,
es una falsa fe, es una fe positiva, es una fe falsa que lleva a la gente a conformarse al medio ambiente sin tomar medidas previas, sin tomar cautela, sin tomar las medidas para prevenir un daño. Y eso es prudencia. La palabra prudencia está relacionada con fe. La palabra prudencia está relacionada con la sabiduría, porque la prudencia es a la aplicación del conocimiento para evitar un daño futuro. Eso es prudencia. Entonces, yo veo ciertos mensajes que en vez de alertar al pueblo y dirigir ese temor, cambiarlo de fobia a un temor positivo reverente de refugiarnos en el Señor, yo veo que nosotros, a través de un mensaje, de una fe fingida, de una fe falsa, lo que estamos es acondicionando a la gente a que se sientan cómodos en nuestro medio ambiente. La fe no te acondiciona jamás a un medio ambiente de confort para vivir una vida de descuido. La fe te va a dirigir para que usted busque al Señor y se refugie en Dios. Por favor, dejemos la ignorancia. Y en este momento donde se prueba el fundamento. Usted ve que mucha gente que predica, mucha gente que ministra, lo que están es predicando una falsa fe, que la gente se acondicione al medio ambiente que estamos viviendo. La fe no está diseñada para acondicionar la gente al medio ambiente en el cual vive. La fe está dirigida para que la gente reconozca el tiempo en cual está viviendo y tomen medidas de cautela. Por eso está la parábola de las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. La insensatez significa sin discernimiento. La insensatez significa sin conocimiento. Más la prudencia significa discernimiento, y prudencia significa una acción, la aplicación del conocimiento para evitar un daño futuro. Las vírgenes prudentes, aunque cabecearon y se durmieron, ellas sabían que el proceso iba a ser largo y tomaron aceite de reserva. O sea, hacer reserva, a tomar medidas de precaución, no es falta de fe, es prudencia. La fe no lleva a la gente a comunicar que la gente se sientan cómodos en su medio ambiente, sino que tomen medidas de precaución. Eso es prudencia. Entonces tenemos comunicadores en este tiempo de la historia profética que estamos viviendo. Tenemos gente que están hablando para que el pueblo se sienta cómodo en su medio ambiente. O sea, en vez de alertarlos y dirigir eso que siente el pueblo, esa sentidumbre, esa crisis, dirigirla al Señor y a su palabra. No, pues no. La dirigen a una falsa fe donde la gente se sienta incómodo para que sigan viviendo la indiferencia espiritual que siempre han vivido. Esa es la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Y lamentablemente, usted puede ver la infiltración del neopentecostalismo y de la apostasía y de las herejías aún en nuestras filas de aquellos que se llaman cristianos, sana doctrina, pero tienen pequeño levadura, una levadura de ese mensaje positivista que viene del neopentecostalismo, que lo promueve el Kingdom Now y todo esta melcocha y sancocho del infierno. Entonces, para resumir, la fe se basa en la realidad, toma prudencia, una acción y se refugia en el Señor. Esa es la fe verdadera. La fe falsa es aquella fe que no parte de la primicia de la realidad, niega la realidad de los hechos y te vive a vivir una fantasía, algo que no es real. O sea, el descuido, la indiferencia espiritual. Y busque a ver, escuche. Yo sé que hay un pueblo ahí que discierne. Escuche cómo habla la gente, escúchelo. Cuál es el mensaje que están comunicando a la gente, escúchelo. Solamente escuche para usted saber, para que usted vea a los comunicadores. Así que, sí, muy bien. Aquí está el pastor Javier Ponte, dice amén, Dios te bendiga. Lo que pasa es que cuando se aconseja, deja de verdad
pasan por alto y prefieren seguir su propia opinión. Aún ellos mismos saben lo importante que es estar preparado. Lamentablemente esta actitud no se ve tanto en las ovejas, sino en los pastores. Amén. Acuerdo, muy de acuerdo. Eso es una realidad. Entonces, que Dios nos ayude a vivir una fe basada en las Escrituras, ¿verdad? Y no en esta fe que estamos viendo por ahí, que muchos están promoviendo, de una fe de descuido, una fe de que usted se acomode. No son tiempos normales, ¿ves? No son tiempos normales, no son tiempos, son tiempos proféticos. Esa es la realidad. Y en tiempos extremos y en tiempos que se rompe la norma, nosotros también debemos romper la norma en nuestra rutina. Yo creo que es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Ese es mi consejo. Más ayuno, más oración, más intimidad, más sensibilidad a las cosas del Espíritu, llenura del Espíritu Santo. Es momento de buscar a Dios. Son tiempos decisivos y lo que estamos viviendo no es normal. Todo aquel que te quiera llevar un mensaje para condicionarte tu mente diciendo que son normal, no es normal lo que estamos viviendo. Para nosotros entendemos que son momentos bíblicos para buscar a Dios y para nosotros poder buscar las almas. Es tiempo de cosecha también. Predicar este evangelio. Es hora de buscar a Dios. Descarriado que va a estar viendo este video, tiempo que busques al Señor. Busques a Dios como nunca antes. Busca su presencia. Refúgiate en el Señor. Busca de Dios. Cristiano tibio, busca de Dios. Enciéndete. Busca la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. No es broma, no es relajo. Es serio lo que estamos viviendo. Llegó la hora. Principios de dolores. Está azotando el mundo. Desde el 2020 que comenzó. Crisis por todos lados. Es real lo que estamos viviendo. Pronto el levantamiento de la iglesia será real. Los otros días el Señor me levantó a las 4 de la mañana y me ponía en mi mente la venida del Señor. Me cogió un temor de Dios tremendo. Pronto será, pronto. Mi alma te alaba. Pronto será la venida de Cristo. Pronto, hermano. Estamos en el umbral del cumplimiento profético que sacudirá al mundo, que marcará al mundo un antes y un después. Es real. Que el Espíritu Santo te dé testimonio de estas palabras. Es real. Que Dios nos ayude. Busquemos a Dios. Que el Señor le bendiga. Hacia adelante en Cristo. Un abrazo, mi saludo, mi respeto para todos ustedes. Oremos. Yo voy a estar orando por ustedes. Por favor, ustedes oren por nosotros también. Necesitamos sus oraciones. Dios me les bendiga. Hacia adelante en Jesucristo.